Hola, en este video tutorial vamos a ver el control de una cinta transportadora. En lugar de como en otros vídeos he partido de cero y demás, he preferido, debido a que se podía hacer muy largo, primero resolver el programa y después mostrarlo. Entonces lo primero que he hecho ha sido en tipos de datos de PLC crear una tabla de datos, un tipo de datos cinta, perdón, un tipo de datos, que no es una tabla de datos, en donde puedo tener las siguientes entradas digitales: marcha, paro, permiso del elemento posterior, porque cuando trabaje una cinta sola, pues esta entrada digital deberíamos puentearla, pero si trabajan varias cintas, pues la próxima tiene que dar permiso a la anterior, para que no se le acumule el material encima. La entrada de automático, detector de marcha, entrada del térmico, del motor, después el reset cuando hay una salida de alarma. Luego, salidas digitales, tenemos la marcha, la sirena de arranque de marcha, la luz de arranque, es decir, cuando la cinta la pongamos en marcha en automático, debe de conectarse antes de ponerse en marcha una sirena y una luz. Se puede utilizar o puede no utilizarse, pero si la cinta es larga, por experiencia, lo hacíamos así. Salida de alarma, cuando falla el detector de giro o de marcha, o bien cuando falla el térmico. Después, salida de permiso anterior, es decir, cuando la cinta está ya en marcha, en condiciones de recibir material de la cinta anterior, le da permiso a la cinta anterior. Lo mismo que lee la del elemento posterior. Después tengo valores de tiempo de arranque, tiempo de paro, tiempo de alarma y tiempo de sirena y tiempo de luz de arranque. A ver, el tiempo de arranque es desde que en automático, porque en manual es se le da marcha y se pone en marcha, se le da paro y se pone en paro y ya está. Pero en automático hay un tiempo de arranque desde que se le da marcha hasta que arranca. Dentro de este tiempo de arranque dará la luz de arranque y la sirena. Después tiempo de paro, pues a partir de que el elemento anterior, por ejemplo, le diga paro, o que se le diga paro, pues tiene que tener un tiempo de vaciado de cinta para parar estando vacía. Después tiempo de alarma. Este tiempo de alarma se refiere al tiempo de fallo de detector de marcha para dar alarma. Tiempo de sirena y tiempo de luz de arranque son en el caso del arranque. Pues la sirena o bocina que funcione y la luz de arranque, para avisarlo por los dos medios. Luego, y estado, en donde guardaremos el estado de la cinta, pues no sé, que está en reposo o que se está poniendo en marcha o que se está parando o tal, o que está en marcha. Y str estado, donde guardamos en texto el estado. Entonces, con esto lo que hemos hecho ha sido, bueno, en bloques de programa hemos creado el grupo de cintas, y entonces con eso hemos creado un db cintas. El db cintas de momento tiene cinta 1, C1, y el tipo de datos es td cinta. Y después hemos creado el fc cintas, que a este le llama el main, y este a su vez llama afb cinta. Solamente hace eso, llama a afb cinta con los parámetros de db cintas cinta 1. En el main
se llama AFC cintas y el simula lo mantengo. De tal forma que aquí, si le doy un set al simula, no es necesario que, por ejemplo, haya una detección de marcha. Y después ya lo que es el programa. NFB cinta. En NFB cinta tenemos lo que son las variables. Las variables en input y en output nada. Tenemos en inout lo que es la cinta con tipo de datos T de cinta. Y luego me guardo la condición, o sea, el estado de marcha. Cuando le pulsan marcha se lo guarda. Marcha 0 es para saber cuándo le acaban de pulsar marcha, de tal forma que marcha 0 tendrá el valor de m marcha, pero al final del programa. Con lo cual, mientras no llegue al final del programa, m marcha 0 vale lo que valía m marcha en el ciclo anterior. Después, esto lo voy a hacer por fases, es decir, aproximadamente como si fuera un graph-set. Entonces tengo 7 fases y lo mismo que el graph-set tiene condiciones. Cada condición es para el paso de una fase a la otra y ahora lo veremos. Después me guardo también la alarma de confirmación de marcha y después he creado los temporizadores correspondientes al tipo de datos de la cinta, en donde tengo el tiempo de arranque, tiempo de sirena y tiempo de luz de arranque, que son temporizadores de pulsos. Simplemente cuando le llega un pulso, se activa la salida del temporizador y cuando le llega el tiempo, desactiva la salida. Y el tiempo de paro y de confirmación de marcha lo pongo temporizadores TEON, tipo TEON. Es decir, en el primer caso sería TP y en el segundo TEON. El TEON es a la conexión que debe tener durante el tiempo que se le preseleccione, activa la entrada y después de pasar ese tiempo es cuando activa la salida. Sin embargo, este es al revés. Este se le da un pulso de arranque, en ese pulso activa la salida digital y cuando pasa el tiempo preseleccionado se desactiva. Bueno, pues ya tengo todas las variables de aquí, que básicamente pues son muy pocas, o sea, lo que es los propios datos de la cinta y luego guardar marcha, las fases, las condiciones y cuando ocurre una alarma de confirmación de marcha. Vamos a ver. Cuando llega la entrada de marcha de cinta, si no tiene alarma, si no tiene salida de alarma, entonces memoriza marcha. En la fase 7 resetea marcha, es decir, cuando ha terminado el proceso vía normal, sea en manual, en automático, lo que sea, pero vía normal. O bien, cuando da la salida de marcha, quita la marcha. Cuando está dada la marcha, ahora esto es el control de fases. Para poner estos textos, estos comentarios, se le da al botón derecho, aquí, al botón derecho y se le dice insertar comentario. A ver, aquí no me lo da insertar comentario porque no es el último elemento, digamos. Entonces, al insertar comentario, pues podemos escribir dentro. Normalmente se suele poner aquí también, pero yo prefiero ponerlo aquí en estos casos de las fases, para saber qué es lo que hace cada fase, de tal forma que ejecutando el programa sé en todo momento qué es lo que está haciendo mirando esto, con muy poca variación de movimiento de pantalla. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que cuando se pulsa marcha, si no estaba pulsado marcha anteriormente,
o sea, si no había memorizado marcha anteriormente, mete la fase 1, es decir, empieza a controlar. Y cuando se caerá la fase 1, bueno, la fase 1 se queda metida porque lógicamente esto dura un ciclo solamente, es decir, desde que se pulsa marcha hasta que se termina el programa este, abajo estará pues de marcha, lo memorizo en marcha 0 y ya está. Entonces en el siguiente ciclo esto ya no se cumple. Pero sí se cumple que está en la fase 1. Se realimenta y sigue la fase 1 mientras no esté en la fase 2. ¿Cuándo estará en la fase 2? La fase 2 está cuando está en la fase 1 y se han cumplido las condiciones, se ha finalizado la fase 1. Y entonces pondrá la fase 2, se quedará en la fase 2, la fase 1 ya no estará porque la ha tirado esta y entonces se quedará hasta la fase 3. Esto sería una forma de hacer grafted. Entonces, así sucesivamente, todo es igual, fase 2, fase 3, fase 4, es decir, conociendo la forma, es muy sencillo programar así. De esta forma tenemos el programa muy estructurado. Entonces, vamos a ver lo que hace cada fase. En la fase 1 espera condiciones, en la fase 2 tiempo de arranque, en la fase 3 arranca la cinta, en la fase 4 la cinta está arrancada y espera a que la condición de paro. En la fase 5 ya se ha pulsado paro y espera tiempo de paro. Y en la fase 6 para ya la cinta y en la fase 7 fin. En la fase 7 lo que hará será quitar la marcha. Con lo cual se quita esto y se quita el crafted. Bien, vamos a ver cada una de las fases. La fase 1, que se espera condiciones, si hay automático y hay permiso posterior, o bien está la simulación lo que hago es pues que el permiso posterior no le hago caso, entre otras cosas. O bien si está en manual, que no está en automático, entonces cumple las condiciones 1. Claro, lógicamente va a pasar a la fase 2 directamente en el siguiente ciclo, con lo cual me interesa utilizar los temporizadores por pulso, ¿vale? Porque aquí solamente se va a activar un ciclo, nada más. Entonces, cojo el temporizador de tiempo de arranque, el valor de preselección será el que ya habíamos definido. Después el tiempo de sirena, el valor de preselección es el definido y la luz de arranque con el valor de preselección el definido. Ahora vamos a la fase 2. Bueno, con esto ya ha terminado la fase 1. Vamos a la fase 2. La fase 2 está esperando a que haya pasado el tiempo de arranque, a que haya pasado el tiempo de luz de arranque y el tiempo de sirena. Es decir, cualquier tiempo que lo pongamos mayor es el tiempo que va a tener que estar en la fase 2. Esto en automático, porque si está en manual, directamente arranca. No pone nada. Aunque haya dado estos temporizadores estarán corriendo, pero no lo va a poner porque no va a pasar por aquí. Solo lo va a poner un ciclo, con lo cual no se va a ver. Y solamente en automático además. En manual nada. Entonces, mientras esté corriendo el temporizador de luz de arranque, pone en marcha la salida de luz de arranque. Pero le he puesto el clock de 2.5, que es una variable interna de las que habíamos hablado en variables estándar. Es uno de estos. Vale. Como el refresco de la pantalla en simulación es bajo, pues le he puesto 2,5 Hz para que esté más de un segundo activo cada uno. O sea, el ciclo entero del clock es del valor que pone aquí,
que en este caso es de 2,5 Hz, es decir, el semiciclo sería 1,25 segundos, con lo cual ya me va a representar en la pantalla, si no, simulando no me lo representaría. Esto en caso de automático. Vale, ya una vez que haya pasado los 3 tiempos, condiciones 2 y entonces pasa a la fase 3. La fase 3, como ven, es muy sencilla esta forma de trabajar y nos puede ayudar en muchas ocasiones. Cuando un problema es complejo, normalmente se divide en problemas más sencillos y entonces, pues bueno, es mucho más fácil. Yo siempre he dicho que no es lo mismo llenar un saco de garbanzos a la vez que garbanzo a garbanzo. Garbanzo a garbanzo se llena muy fácil. Pues en la programación es lo que hay. Hay que intentar llenar el saco garbanzo a garbanzo. O sea, grano a grano. Bien, entonces en la fase 3 arranca. Si hay detector de... una vez que haya arrancado, a ver, va a poner en marcha la cinta aquí. Y una vez que detecte la marcha o bien esté simulando, aquí ya no pongo condición de automático ni manual porque el arranque dará como arrancado con el detector de marcha. Podría poner aquí o no automático también. Bien, entonces le doy a set, pongo a on el permiso anterior para que la otra cinta ya le pueda echar encima y paso a la fase 4. Entonces en la fase 4 espero el paro. Cuando viene la entrada de paro se cumplen las condiciones, con lo cual pasa a la fase 5. ¿Qué ocurriría si aquí me falla una alarma? Pues me saltaría por alarma. Por alarma se pararía y se iniciaría, vamos, y las fases desaparecen todas, como hemos visto arriba. Entonces, una vez que pulse en paro, condiciones 4 y pasa a la fase 5. En la fase 5 espera tiempo de paro. En la fase 5, si hay automático y ha pasado el tiempo de paro, que será un tiempo a la conexión, es decir, tiene que estar aquí durante todo ese tiempo hasta que activo la entrada durante este tiempo para que saque la salida activada, entonces pasaría a la fase 6. Pero si es el manual no espera tiempo de paro, pasa directamente a la fase 6. Y ahora para. En la fase 6 pasa a la fase 7 directamente y simplemente quita la marcha. Luego en la fase, bueno, ya está, en la fase 7 ya lo mismo en la fase 7 como en la alarma, como la fase 7 como la alarma, desaparecen todas las fases ya. Ahora vamos a ver la marcha. Cuando no hay M marcha, entonces quita el permiso anterior y quita la salida de marcha para parar la cinta. Ahora, memoriza en proceso, este sí. M marcha lo pasa a marcha 0, a M marcha 0, para que en el ciclo siguiente ya no empiece otra vez el proceso, sino que siga. Alarmas, tratamiento de alarmas. Si no está en simulación, cuando está la salida de marcha, si pasa el tiempo de confirmación de marcha, o sea, sería más bien, si pasa el tiempo de no confirmación de marcha, activa la alarma de confirmación de marcha. Ahora, si no hay detector de marcha, o sea, con la salida de marcha, si no hay detector de marcha, cuando transcurra sin haber detector de marcha el tiempo preestablecido, porque es un TEON, es decir, tiene que estar siempre la IN activa para que se dé la salida Q al pasar este tiempo. Y entonces ya saldría la alarma de confirmación de marcha al haber transcurrido este tiempo. Luego, cuando hay la entrada de reset, quita las alarmas, la alarma de confirmación de marcha y la salida de alarma. Quitaría todas las que tuviese,
las que definamos en la cinta. Después, la alarma de confirmación de marcha o bien el térmico, que son las dos alarmas que hemos puesto aquí no puede quitar el térmico porque el térmico es una entrada digital. Si no es simulación, hace un set de alarma, es decir, memoriza la salida de alarma. Con lo cual, en el momento que se produzca cualquier alarma, va a activar una salida de alarma. ¿Con esa salida qué vamos a hacer? No lo sé. Como mínimo, parar la cinta. Después podemos poner una sirena, podemos poner lo que sea. Esto puede atacar a un contactor o a un relé, a lo que se quiera. Bueno, ahora vamos a controlar los estados. Cuando no está en marcha, el estado es 0. Cuando está en fase 1, o sea, coincide el estado con el número de fase. Bien, y ahora vamos a controlar los mensajes de estados. Aquí, para hacer esto, el case, cuando no se sabe cómo funciona una instrucción, aquí normalmente se tienen todas las instrucciones. Entonces el case es pulsando aquí. El case dice case examina c punto y estado, dice, y si tiene el valor 1, hace esto. Si tiene el valor 2, hace esto. Si tiene el valor 3, hace esto. Y si no tiene ningún valor de estos, hace esto. Bien, entonces, en el estado 1 sea lo que haga la fase 1, que es esperar condiciones. En el estado 2, tiempo de arranque. En el estado 3, arranca. En el estado 4, en marcha. El 5, tiempo de paro. El 6, paro. Y el 7, fin. Y en el estado 0, es decir, que no es ni el 1 del 1 al 7, le digo en reposo. Después de esto, después de mirar los estados, miro las alarmas. ¿Por qué? Normalmente cuando está en alarma, el estado es 0, por lo tanto estaría en reposo, pero claro, a mí no me interesa que se visualice en reposo. Como el programa va de arriba a abajo, lo que se pone aquí prevalece sobre lo que se pone más arriba, con lo cual voy a sacar lo que me interesa, lo pongo al final. Entonces, si hay alarma, pongo alarma pulse reset. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que hay una salida de alarma. La salida de alarma se va a producir cuando se produzca una alarma. Pero aunque desaparezca esa alarma, no se va a quitar la salida de alarma. Para quitarse la salida de alarma tenemos que pulsar el reset. Por lo tanto, lo pongo aquí. Y después, si hay alarma de confirmación de marcha, habrá salida de alarma. Fíjense, el estado habrá sido en reposo. Después se habrá cargado con alarma pulse reset. Y ahora, al haber confirmación de marcha, alarma de confirmación de marcha, se carga con alarma de confirmación de marcha. Pero cuidado, si además saltase, es totalmente improbable, pero si además saltase a la vez que se produce la alarma de confirmación de marcha, es decir, cuando ha pasado un tiempo de que está en la cinta, el motor de la cinta está en marcha y no hay confirmación, y ocurre el térmico, pues al final lo que aparecería sería alarma fallo térmico, o sea, lo último siempre. Bien, entonces con esto hemos terminado la programación. Vamos a ver en el PLC, o sea, en la pantalla, vamos a ver en la pantalla cómo lo hemos programado. En primer lugar, bueno, en listas de textos y gráficos he añadido alguna cosa más. En lista de gráficos, pues con respecto a lo que teníamos, pues he añadido alguna cosa más. Select, no, aquí no. Bueno, sí, la luz de... No, perdón, la luz de alarma. Eso, la alarma acústica. Cuando está activo,
sacará esta señal. Y cuando está a 0, sacará esta otra. Por otra parte, he usado alguna de estas también de alarmas. Lámpara B, luz alarma A, vale, luz alarma roja. Esta también he usado, vale, esta ya la tenía cargada de antes. Bien, vamos a ver ahora en variables de HMI, como siempre, he creado pues la tabla de variables cintas en donde le he llamado D. Tiene T de cinta y está conectado a la variable de PLC de bcintas C1. Vale, entonces ahora en imágenes, en la pantalla 1, he creado la pantalla 1, en donde tengo térmico, detector de giro, permiso, como botones, luego los tiempos estos, luego botones también tengo marcha, paro y reset de cuando se produce una alarma, la salida de alarma de arranque, vamos, la salida de luz de arranque y la salida de sirena de arranque. Y luego el manual automático que vamos a ver cada cosa. Ahora el térmico, bueno, cada cosa con ver un botón se ven todos prácticamente. En dinamizar colores y parpadeos le he dicho que cuando esté a 0 se ponga en rojo y cuando esté a 1 se ponga en verde. La variable asignada es de térmico. Luego en detector de giro pues lo mismo y en permiso lo mismo. Además en eventos le he puesto que al soltar invierta el bit. Lo mismo en detector de giro y lo mismo en permiso. ¿Para qué? Para que se me quede memorizado ahí. En marcha, sin embargo, pues lo hago como pulso. ¿Vale? Y en paro también. Y en reset también, como un impulso. O sea, que me interesa que cuando suelte de aquí, que se vaya. Que se ponga a cero la entrada. Después aquí, simplemente, pues como siempre, conecto la variable a una propiedad en luz de arranque y en propiedades, bueno, le he dicho transparente para que esto se me quede transparente y el estilo 3D que significa pues este recuadro, que le podría decir perfectamente, le podría decir compacto y me elimina el recuadro. Bueno, esto es a gustos. Después, ¿qué más? En general, he cogido en la lista de gráficos la luz de alarma R y el valor de proceso este. Aquí, pues lo mismo. En lista de gráficos la alarma acústica, que es la que les he mostrado, y el valor de proceso este. Después, estos son textos. Esto es un cuadro, que es un botón. En este botón, los eventos simplemente es que al soltar invierte para que pase a manual automático. En propiedades, lo que sí que le he dicho es que en apariencia que sea transparente, ¿vale? Y el estilo 3D para que me muestre esto y el ancho del borde 1, para que sea lo más fino posible, para que no se vea, vaya. Pero sin embargo a la hora de programar para verlo, porque si no, no es difícil. Después este es el selector azul en modo salida solamente y con esto, ¿vale? De tal forma que cuando está en 0 está aquí y cuando está en 1 está aquí. Entonces, bueno, este lo pongo aquí. Luego he colocado aquí, esto es un dibujo que lo he cogido de donde lo tengo. Vamos a ver. Aquí en PNG lo he cogido de aquí y simplemente lo traigo así y ya está. ¿Vale? Lo arrastro y ya está. Bueno, lo quito esto. Bien, y esto
es una lámpara que tengo por ahí memorizadas, que la tengo como lamp AV, o sea, lámpara de tipo A, de color verde, modo salida, y que se activa con la salida de marcha. Después, esta es simplemente dinamizar que cuando el permiso anterior esté en 1, que se ponga en verde. Y después esto es la cadena de caracteres. La cadena de caracteres cuya propiedad es el d.string estado. Bueno, pues con esto hemos visto todo. Ya sé que explicándolo así a lo mejor es muy corrido, pero si se lo ven varias veces, si les hace falta, pues ahí lo tienen. Inicializamos simulación. Bueno, esto lo corto. Ya está cargado en simulación, entonces pues vamos a simularlo. Vamos a pantalla 1 y ahora si pongo todos en verde, pongo tiempo de arranque, pues por ejemplo 10 segundos, tiempo de paro por ejemplo 3 segundos, tiempo de detección de giro por ejemplo 10 segundos, tiempo de sirena por ejemplo 10 segundos y tiempo de luz de arranque por ejemplo 10 segundos. Vale, pues ahora como ha empezado con alarma, pues supongo que por el térmico y tal, le pulso reset y ya está en reposo. Una vez que está en reposo, esto tiene dos formas de funcionar, o en manual o en automático. Entonces, si le pongo en manual, simplemente con marcha se activa la cinta, no tiene en cuenta nada. Y con paro se desactiva. Si lo pongo en automático, con marcha, lo primero que hace es un tiempo de arranque, con lo cual están las alarmas acústica y luminosa, vamos, alarmas, las señales en el tiempo de arranque y después arranca. Arranca y además da permiso. Vale, pues esta es la forma de funcionar. Ahora, si me falla el detector de giro, vale, posiblemente lo tenga en modo simulación. Entonces, si voy aquí al main, correcto. Si pongo, no lo tengo en simulación. A ver, si me falla el térmico, correcto. Alarma fallo térmico. Le tengo que pulsar el reset para continuar. Si no, si le doy a marcha, no me hace caso. Entonces le pulso al reset y al estar en reposo, si le doy a marcha, se me vuelve a poner otra vez en marcha. Si yo no detecto giro, bueno, lo dejo en marcha. Está en marcha, entonces, bueno, si no detecto giro en 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, vale. No ha esperado el tiempo suficiente antes. Alarma confirmación de marcha, es decir, que ha fallado el detector de giro, ¿vale? Entonces le doy marcha otra vez, nada, no me hace caso. Si no tengo permiso, le doy marcha y dice que espera condiciones. ¿Vale? ¿Qué condiciones espera? Pues el permiso. Le doy permiso y ya está en tiempo de arranque. Pasarán 10 segundos y arrancará. Entonces lo del detector de giro sí lo tengo bien hecho. ¿Vale? Lo que pasa es que no había esperado los 10 segundos que le había dicho. Bien, ya activa la salida de marcha y el permiso. Y ahora le doy paro y a los 3 segundos, tiempo de paro y se para. Bueno, pues podemos ver podemos ver si queremos esto con simulación, pero bueno, no es tan importante. Guardar, cargar. Cargar. Vale. Y cargar.
Ahora voy a la pantalla, perdón, aquí, y entonces, aunque no tenga detector de giro, yo le doy marcha y se me pone en marcha. Tiempo de arranque. El detector de giro vendría una vez que esté en marcha. ¿Vale? Y ahora cuento 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me da exactamente igual. Y si le quito el permiso, me da exactamente igual. Le doy el paro y se para. Bueno, pues con esto hemos terminado el video tutorial y aún partiendo de todo hecho, creo que se me ha alargado un poco, pero para explicarlo bien, entiendo que es inevitable. Muchas gracias.